Ya bueno, jóvenes, estamos viendo el tema de la revista. Esta de la revista de las Naciones y sobre las estadísticas sobre fraude, realmente es la base para el tema para poder hacer auditoría, no solamente auditoría forense. Esto también sirve para hacer auditoría financiera, auditoría operativa. Les he dicho que el fraude es transversal. ¿Qué es lo que tiene esta revista? Ya hemos visto que tiene un resumen ejecutivo que no lo hemos visto. Esta parte del resumen ejecutivo es el resumen de todas las figuras y a las conclusiones que se llega. Después hemos visto el tema del costo del fraude ocupacional. Ya hemos visto que el fraude en apropiación es menor, el fraude en estados financieros es mayor. En cuanto a promedio es muy elevado y lo que se trabaja es con la mediana. Eso ya hemos aclarado. Después hemos visto cómo se comete el fraude ocupacional. Cómo se comete, qué tipos de delitos o fraude se va cometiendo. Más se cometen en los fraudes relacionados a apropiación indebida apropiación de activos o de recursos. Después se comete fraudes relacionados a corrupción y lo que menos se comete son los fraudes en estados financieros. Después hemos visto la detección de fraudes, detección de esquemas de fraude. La detección de esquemas de fraude, hemos visto el tema de cómo se detectan. Ya, y la principal forma de detección de fraude, estamos haciendo un repaso, la principal forma de detección de fraudes es el tema de las denuncias. Ya las denuncias son los medios más eficaces de la detección de fraudes y lo que hay que trabajar en ese tema es, hay que trabajar en poner esos controles en todas las organizaciones, tanto privadas como públicas. Ya hemos quedado de que en el sector público hay las unidades de transparencia, es decir, por ley ya se han introducido esos métodos de denuncias, esos métodos de detección. Lo malo es que no han facilitado al denunciante, sino que estas denuncias se lo han hecho se lo hacen de forma escrita. Se le debería facilitar y habíamos visto, hay algunos cuadros que nos ayudan a, a poner este tema de fraude, que se denuncien los temas de fraude. Cuanto más fácil son los canales de denuncias, son más efectivos. Eso habíamos visto. Después estábamos viendo las organizaciones víctimas. Las organizaciones víctimas estábamos llegando a una conclusión de que el fraude se comete en cualquier tipo de organización. Evidentemente en los números hay más casos en las de vista, hay más casos en las empresas privadas, ¿no? Hay más casos en las empresas privadas. Y lo último que estamos viendo era el defraudador, un poco el perfil del defraudador. También les había señalado de que parte de las estadísticas, parte de los gráficos, son complemento a las estadísticas del fraude. Es decir, adicionalmente se los he entrevistado a los que han reportado, es decir, a los CFEs y a los que han participado en la revista, es decir, de los 2.410 casos, se los he ido entrevistando para complementar cierta información. Es decir, es información complementada que nos sirve cómo identificar el fraude. Y para entrar a lo que es auditoría forense también nos sirve estos indicadores, son indicadores y nos sirven como controles también. Entonces, ¿qué hemos visto? Las organizaciones víctimas y defraudadoras. ¿Qué más les he mencionado? Más les he mencionado? No sé si aquí puedo meter algunos dibujitos. Habría que meter algunos dibujos cuando se comete cuando se comete un fraude, hay la entidad víctima, ¿ya? Porque estamos hablando de entidades. Entonces, una entidad es víctima, y eso vamos a ver en el tema número 5, se llama sujeto pasivo, es a quien se le comete la entidad donde se ha cometido el fraude. Y después hay el sujeto activo que se llama defraudador. ¿Ya? Entonces hay víctima y hay el defraudador.
El defraudador es sujeto activo, el que comete el delito, en este caso, el que comete el fraude. Entonces, también analiza en esta revista algunas características de estos defraudadores. Aquí estamos viendo la víctima, la entidad, la organización víctima y el defraudador. Lo que les decía, cuando hablamos fraude, hablamos de organización, no de una persona. Aquí no estamos diciendo la víctima, estamos hablando de organización, por eso. Aquí dice organización. ¿Por qué? Porque el fraude se comete dentro de una organización. Eso ya habíamos establecido también, ya habíamos establecido eso, que el fraude es un acto intencional cometido dentro de una organización. Cuando hablamos de o terceros, debería ser y terceros, ¿ya? Pero no puede ser fuera de una organización. Y veamos, los números lo dicen, las estadísticas lo dicen, organización víctima y defraudador. Entonces hay una organización donde se comete el fraude, que es la víctima, y hay el defraudador o el sujeto que comete o los sujetos que cometen el fraude. Y esa es la parte que estamos viendo. Ya para terminar hoy día, terminaremos esa parte. ¿Dónde está? Aquí está el defraudador. Entonces entramos al punto lo que es el defraudador. Entonces en el defraudador, como les decía, era interesante meter aquí el dibujo de la organización, es la organización, y hay las personas defraudadores que cometen el fraude dentro de la organización. Ya, pero la explicación vale sí. Entonces, ¿qué tenemos, qué tenemos, qué cuadros tenemos relacionados a la, relacionados a la revista y relacionados al defraudador? Ahora, lo que vamos a analizar son los defraudadores. Y aquí vamos a ver un cuadro, una figura que dice nivel de autoridad del defraudador. ¿Qué rango tiene dentro de la organización? Ya, hay que leer la parte del gráfico o del resumen del gráfico o de la figura para también interpretar si es estadística de los 2.410 casos o es estadística complementaria. Y veamos que dice solo el 18.9%, 18.9%, ¿dónde está? El 18.9%, acá está. El 19, veremos, analizaremos ahora el tema de los defraudadores. Vamos a trabajar con, ahora sí. Tenemos, ¿qué dice? Solo el 18.9% de los fraudes en el presente estudio fueron cometidos por los altos ejecutivos. Ya cuando hablamos de los fraudes, de los fraudes, de los 2.400 casos, 410 casos, dice que el 18%, lo que estamos revisando es ahora al defraudador. Ya hemos dicho que el defraudador dentro de la organización. Ya, y me está dando, las estadísticas me están dando la razón, lo que les he explicado, de que hay un error en el concepto de la NIA 240, en el concepto de la IFAC. Ya, tal vez entraría este otro, más otros, pero vean, este más otros 3.4%. Ya, pero tendría que ser más los otros. El fraude se comete dentro de la organización. Entonces hay una organización en el fraude que hay una organización en el fraude y hay, por otro lado, hay los defraudadores. Esos participan. El fraude se comete dentro de la organización. El fraude. El fraude se comete dentro de la organización. Entonces estamos analizando ahora al defraudador. La anterior clase hemos analizado las organizaciones. En pocas palabras, a cualquier tipo de organización se va cometiendo fraude. Es decir, el fraude es transversal a cualquier tipo de organización pública, privada, ONG o cualquier tipo de entidad. Ahora estamos viendo el tema del defraudador. Cuando hablamos del defraudador, nivel de autoridad del defraudador dice que el 18% de los que cometieron fraude fueron los ejecutivos. Acá están los ejecutivos. Los ejecutivos. Ya se ve claro, se ve claro. Y el 36.8%, porque aquí estamos viendo porcentaje. Aquí estamos viendo el porcentaje de casos.
el porcentaje de casos, y aquí estamos viendo la pérdida media. Dos cosas se están midiendo acá, la pérdida media además. Y cuando vemos la pérdida media, cuando hablamos de pérdida media, que hemos dicho que esta pérdida media está subvaluada. Está subvaluada por la cantidad de números de los casos. Porque si hablamos de promedio, se dispararía. Ya, pero es la medida que más nos va a explicar el comportamiento de la mayor parte de los casos. Ya es dependiendo de la situación. Entonces, ellos, los que han cometido fraude, miren, son de la organización, hemos dicho, ¿no? Son de la organización. El dueño, director ejecutivo. Raro, ¿no? Que el dueño se haga fraude, ¿no? Ya bueno, para engañar a un tercero y vendérselo a su empresa en más precio, sí va a ser fraude. Porque el dueño no se va a autorrobar, ¿no? Sus propios recursos. Podría declarar que gana menos con fines impositivos. También estuvieron hablando del fraude. Ya, pero cuando hablamos de los ejecutivos, de arriba, son los que cometen fraude, es el 18% de los casos, pero, hay un pero que ellos sí cometen fraudes más grandes en cuanto a cantidad. En cuanto a cantidad, veamos, tenemos una media de $703,000, porque está en dólares el estudio. 703,000. Veamos, pero cómo es el comportamiento. Vamos bajando, y cuando hablamos de los directores operativos, es decir, los cargos intermedios, cuando hablamos de los cargos intermedios, estos cometen fraude un 36%, 36,8% de los casos. Si sumamos 36 más 18, estamos hablando ya de aproximadamente 40, 50, 55% del fraude lo están cometiendo, los altos ejecutivos. Ya, pero vean que cuanto va bajando de jerarquía, estos cometen menos, en sus casos, tienen una media de menor cuantía, 173,000. Y cuando ya vemos de empleados, cometen menor cuantía, 65% su media, o $65,000 es su media. Su media, no promedio. Estoy hablando media en el sentido de la mediana. Ya, estamos hablando de la mediana, aquí está de la mediana. Ya, eso se refiere a media. Media también se utiliza como término genérico, una medida de tendencia central. Pero cuando hablamos del promedio, hablamos del promedio. Cuando hablamos de la moda. Y cuando hablamos de la mediana, media estoy hablando, ¿ya? A eso se refiere. Ya, tal vez no estoy muy claro en los términos estadísticos, pero estoy hablando de la mediana. Entonces tiene una media de $65,000. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que van bajando la jerarquía, en la medida que va bajando de jerarquía de los que cometen fraude, va bajando el fraude, la cuantía del fraude. Eso es bien importante y eso es cierto. Y esto tiene una explicación, ¿no? De que los empleados normalmente hacen más apropiación. O sea, al empleado no le interesa, este empleado no le interesa cometer fraude en estados financieros, no le interesa. ¿A quién le interesa cometer más fraude en estados financieros? Es a los ejecutivos. ¿Qué es lo que cometen más los empleados? Es apropiación. No es su empresa, y no son sus bienes. Entonces, por tanto, ellos pueden cometer apropiación tanto de recursos como de activos. Pero como estos son los que controlan, los ejecutivos son los que controlan, por tanto, los empleados están un poco limitados en cuanto a cometer fraudes. Por eso es que los fraudes van disminuyendo en la medida del cargo jerárquico. Pero veamos por otro lado, ellos son los que cometen más fraude, son los empleados. En cuanto a la cantidad de los fraudes analizados, ellos terminan haciendo más fraude. En conclusión, esto va de la mano.
que la apropiación de activos será más, pero son importes más pequeños. Quienes cometen más, cometen los empleados. No estoy queriendo decir de que los ejecutivos de rango intermedio y los ejecutivos superiores no hacen apropiación indebida de fondos. No estoy diciendo eso. Ellos también hacen, pero la tendencia es que ellos son los que más hacen la apropiación, los empleados, hacen más apropiación indebida de recursos y activos, son los delitos que se cometen más, los fraudes que se cometen más, pero son de menor cuantía. Ya, entonces quedamos en eso. Esto tiene una explicación que los ejecutivos son los que hacen los controles y que cuando ellos cometen algunos fraudes, su estándar de vida es mucho más elevado. Y como su estándar de vida es mucho más elevado, es que ellos cuando cometen fraude también cometen fraudes más grandes. Ya porque un ejecutivo en Estados Unidos debe estar ganando, no sé, por año 500,000, 600,000 dólares, 700,000 dólares. Entonces no se va a ensuciar por 5,000 dólares, ¿no? Pero si un empleado que gana menos, que gana 3,000 dólares, 4,000 dólares mensual, ese sí va a cometer más apropiación de recursos y se puede ensuciar en mucho menos dinero. Pero tampoco estoy justificando que el fraude, grande o pequeño, sigue siendo fraude y eso es sancionable. Y eso es lo que hay que analizar. Yo personalmente, cuando veo un fraude de 100 bolivianos o de 1,000 bolivianos o de 10,000 bolivianos, fraude es fraude. Y el fraude hay que sancionarlo. Hay que ser duros con el fraude. Entonces, este gráfico nos está enseñando eso. Ese gráfico nos está enseñando eso, que cuanto más posición jerárquica tiene, los importes del fraude son mayores, pero son menor porcentaje. Ahora veamos que hay también la participación de otro y un poco con el concepto. Participa otro, miren, no es parte de la organización. Entonces aquí está el empleado, los mandos intermedios y aquí está los ejecutivos. Aquí otro dice, vean, este otro muy pocos cometen, pero desde mi punto de vista tendrían que ser este otro más estos, más este y más este, más los empleados, más estos, pero solos no podrían cometer porque desde mi punto de vista no sería fraude. Y esa es una aclaración, pero en la estadística igual va saliendo otro, que representa 3,4%, es decir, muy poca participación del de afuera. Pero ojo, que cuando hablamos de corrupción, la participación, el problema es que los datos de la corrupción quedan muy chicos en esta revista, porque en la corrupción siempre va a participar uno de afuera, de adentro y otro de afuera. Y normalmente no tiene efectos en los estados financieros, por eso no se cuantifica, pero sí participa bastante el otro. Este otro participa bastante en corrupción, por eso las características hay que ir viendo. Ya, pero ya lo importante que hemos visto ya es de que en la medida de que más jerarquía, mayor el daño. Menor jerarquía, menor el daño, pero es mayor el número de casos. Aquí estamos viendo mayor el número de casos. Entonces hay una relación inversamente proporcional. Más casos hacen los empleados, pero en menos cantidad o menos cuantificación de los fraudes. ¿Qué cuadros más tenemos? A ver, veamos aquí otro cuadro. Dice antigüedad en el puesto de los defraudadores. Esto es bien importante. Ya llega a una conclusión, pero a ver, me están escribiendo. Buen día, licenciado. Sí, sí. Los que no pueden pasar, jóvenes, los que no pueden pasar del día viernes, el día martes, porque ya están pasando todos los docentes, se va a repetir esta clase, se va a repetir esta clase. Ya, el día viernes no se ha hecho la clase, no se ha hecho la clase, se ha mandado grabación porque tenía un compromiso familiar. Por eso es que he terminado pasando la clase grabada, pero que es prácticamente también lo mismo. Veamos ahora este cuadro estamos analizando, son varios cuadros, no sé, varios cuadros. Yo creo que terminamos esta clase. Terminamos esta clase, estamos analizando al defraudador. Veamos ahora, vamos a analizar al defraudador
Al defraudador vamos a analizar desde el punto de vista, un ratito, ahora sí podemos, lo ideal es que mi foto se suba arriba, ¿no? Al estilo del Zoom, ese debería ser lo ideal. Ya, pero seguimos. Ahora veamos, vamos a ver, seguimos viendo nuevamente, estamos viendo a los defraudadores. Estamos analizando el comportamiento de los defraudadores. Aquí ahora estamos analizando la antigüedad en el puesto de los defraudadores. Los que han cometido el fraude, ¿qué antigüedad tenían? ¿Qué antigüedad? Ya se sacan algunas conclusiones. Las conclusiones no son absolutas. Las estadísticas no son absolutas, especialmente cuando hablamos de las personas. No por el hecho que digan que a mayor antigüedad, mayor probabilidad de cometer fraude, no necesariamente ocurre, ¿no? Si no, yo también estuviera a punto de cometer fraude. Pero analicemos. Aquí dice pérdida mediana. Nuevamente está haciendo dos análisis. Pérdida mediana y está analizando el porcentaje de casos. El porcentaje de casos. Como les digo, habría que analizar la base de datos de cada figura, cómo se ha trabajado y en base a qué se ha trabajado. Y hay que ir analizando, pero te dan muy buenas conclusiones estos gráficos. Veamos a qué conclusión llegamos. ¿A qué conclusión llegamos? Dice aquí, menos a un año, 8% comete de fraude. Los que han cometido fraude. Es decir, han debido sacar estadísticas adicionales. De 1 a 5 años ya tenemos el 42%. Es decir, los que están entre 1 y 42 es el más alto de porcentaje de los casos. Esto es relativo, vean, no tiene un comportamiento siempre. Bueno, hay algunas explicaciones que se pueden dar y estamos entrando un poco al campo de la psicología forense. Ya se lleva, en auditoría forense hay que llevar psicología forense. Cuando estamos en 6, 10 años va bajando y más de 10 años. Un poco, y esto también sucede, la edad. Cuanto más edad tiene el defraudador, más edad, 60, 65 años, ya estás a punto de jubilarte, digamos, no tienes mucho que perder al momento de cometer un fraude. Es decir, ya estamos entrando un poco a la psicología, al comportamiento del defraudador. Y cuando hablamos del defraudador, tenemos que entrar un poco a hablar de la psicología. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el 8% de los casos que han sido analizados eran funcionarios empleados menores a un año. Vean, había otros, esos otros no podrían entrar aquí, porque los otros no pueden tener antigüedad dentro de la organización. Pero aquí estamos hablando de antigüedad del defraudador dentro de la organización. Por eso es lo que habría que ver en el fondo el origen de los datos. Pero lo importante es la conclusión que nos dan, el comportamiento que nos dan. Entonces estamos viendo que más o menos hay una media de que entre 1 a 5 años son los que han cometido más fraude. Es decir, son nuevos, relativamente nuevos dentro de la organización, no son antiguos. Pero los bien nuevitos cometen menos fraudes. Cometen menos fraudes, ¿por qué? Porque para cometer fraude hay que recordar el triángulo del fraude. Ya, lo que les he dicho, esas cosas todo el tiempo se va a ver. Son factores que nos permiten identificar el fraude. Y uno de esos factores era la oportunidad. La oportunidad. Y cuando hablamos de la oportunidad es de las debilidades de control. Y cuando cometen fraudes, estos funcionarios que tienen menos antigüedad, mal lo he dibujado, estos funcionarios que de menor antigüedad conocen menos los controles, o sea, conocen menos los controles. Ya conocen menos los controles, por eso es que menor a un año cometen menos fraudes. Pero ya cuando está relacionado, el fraude está relacionado con el control, les he dicho, cuando hay una debilidad de estos controles, cuando hay una debilidad, las oportunidades están relacionadas a los controles. Cuando los controles son menos, los controles internos
los controles internos son malos, cuando son malos, tienden a ser malos, hay más probabilidad de cometer fraude. Eso es lo que dice el triángulo del fraude, o los factores del fraude. Entonces, estos de un menor de un año conocen menos la organización y cometen menos fraudes. Pero miren, entre 1 y 5 años ya estos ya se los conocen bien los controles. Ya se los conocen bien los controles y son los que cometen más fraude. Son los que cometen más fraude y aquí estamos viendo, estos son los que cometen más fraude, con 42%. Entonces está un poco en relación a los controles. Entonces, y si hay controles y conocen los controles, eluden los controles, estamos hablando de un limitante de control. Es decir, todas las variables que hemos ido aprendiendo ya se van conjuncionando. Y es eso, en auditoría forense se conjuncionan muchas variables que vamos conociendo. Y así va vagando, de 6 a 10 años cometen menos fraude, pero ojo, los que cometen más fraude, los más antiguos cometen importes más grandes. Nuevamente hay una conclusión, más conoces y cometes fraudes mucho más grandes, muchos más grandes, y ahí estamos viendo, hay fraude mucho más grande. Entonces también hay una tendencia. Cuanto más tiempo están dentro de la organización y cometen fraude, los importes son mayores. Los importes son mayores. Entonces, más antiguo es el daño económico que te van a causar es mucho mayor. Y los de menos antigüedad causan menos daño. 49,000, 100,000, 210,000 y $250,000. Entonces hay un comportamiento también que está asociado a la antigüedad de los trabajadores o de los empleados, de los defraudadores. Empleados se llamarían en este caso, ¿no? Los empleados. Ahora veamos el área laboral del defraudador. ¿En qué áreas está posicionado el defraudador? Seguimos analizando a los que cometen, es decir, estamos analizando a los que han cometido fraude, pero dentro de la organización. Dentro de la organización. Y aquí ahora vamos a analizar el área laboral del defraudador. ¿En qué área estaban trabajando los que han cometido los 2.410 casos? Ya nuevamente insisto, yo no tengo la base de datos de este cuadro para ver si son los 2.410 casos, porque había otros que no entraría acá. Porque el otros no tiene, a no ser que esté aquí, otro tal vez, pero otro empleado debe ser. Ya, los que menos cometemos fraude, los que menos cometemos, y esto es evidente, ya, no sé si es evidente. Podemos ser parte del fraude de la corrupción, no deberíamos ser parte de los auditores. Tenemos un compromiso social, les he hablado, tenemos un compromiso social, pero lamentablemente hemos perdido mucho campo como auditores. Pero veamos que cuando estamos hablando de porcentaje de casos, aquí está el porcentaje de casos, estamos viendo el porcentaje de casos. Cuando vemos el porcentaje de casos, estamos en esta eje cartesiano. Y en este eje cartesiano estamos viendo, y en este otro lado, el área laboral. Estamos viendo el área laboral. Ya, el área laboral de los empleados o de los defraudadores. Pero en este caso son funcionarios de la organización. Porque quienes cometen fraude son de la organización, ¿no? Funcionario, uno o más de la organización. Los que cometen menos fraude, vean, para estas estadísticas, ¿quiénes son? Auditoría interna. ¿Y por qué auditoría interna? Porque auditoría interna no maneja recursos. No maneja ningún tipo de recursos en auditoría interna. No se maneja ningún tipo de recursos. Después tenemos que el área legal también es 0.9% de los casos. Ya hay que tener el universo para más o menos identificar, pero ya ellos ya lo han cuantificado 0.9%. Es decir, nada, 0.3% es casi nada. ¿Y a quiénes cometen más fraude? ¿Quiénes cometen más fraude? Yo debo empezar haciendo preguntas. ¿Quién creen que cometen más fraude dentro de una organización? Y deberían participar y ustedes pensar.
¿quién podría cometer más fraude dentro de una organización? Mi experiencia también respondería de una manera. A ver, ¿yo cómo respondería? Sin ver, ¿cómo hubieras respondido? Normalmente los que, a ver, ¿de qué área cometen más? De la parte de ingresos. Ingresos. Vean, súper riesgoso es el tema del contador, el contabilidad. Ya, vean que los del contabilidad habían hecho más fraude, porque tienen un alto conocimiento los contadores, por sus manos pasa muchas cosas. Si tenemos un contador sin valores y principios, el contador puede ser maravillas. Puede ser maravillas. Y yo creo que aquí los casos que han identificado con qué porcentaje, 16% de los casos, yo no lo hubiera puesto aquí al contador. No lo hubiera puesto al contador porque al contador hay que quitarle, hay que desligarle, hay que hacerle un control al contador. El contador deberíamos incorporar un control que es la separación de funciones. Segregación de funciones. Si está bien segregado la segregación de funciones, el contador menos probable de que cometa fraude. Es decir, el contador no debe estar en la parte operativa. Él no puede operar y transcribir y registrar a la vez. Entonces, si quitamos ese control, la verdad es que, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que si en la mayor parte de las organizaciones se han cometido por parte del contador, es porque no había segregación de funciones. Y no había buenos controles y tampoco había buenos controles gerenciales. Es decir, a veces el contador termina conociendo más y él es el que hace maravillas. ¿Ya? Y en los casos analizados es el que ha cometido más fraude han sido los del área de contabilidad. Aquí está lo que yo decía. La verdad, yo tengo mis peros en el sentido de que eso es relativo, podría variar dependiendo del comportamiento de los contadores y de los controles. Si al contador tú no lo haces participar de ninguna operación, de ninguna operación administrativa y solamente se encarga de registrar. El contador lo único que hace es registrar. Más bien, el contador es un buen elemento de control de identificación de fraude. Quien sabe más de fraude, es algunos hechos de fraude es el contador. Entonces, para mí es un tipo bien importante en una auditoría, ganarse la confianza del contador, conocerle al contador. ¿Ya? Y, a ver, ahorita me he acordado, en uno de los fraudes de un cheque que he identificado hace como 15 años, ya no me acuerdo, unos 14 años, el contador formaba parte del fraude, pero él no ha agarrado toda la plata. Quienes han sacado eran los ejecutivos. Pero el contador ha sido parte del fraude. Él ha registrado, ha falsificado los cheques y él ha sido parte. Si no me equivoco, él recibió $100 o $200. $100 o $200, pero el contador también estaba metido. Entonces, el contador te proporciona buena información. Y la verdad es que hay contadores buenos y hay contadores malos. Es bien importante tener un contador es bueno tener un contador con buenos principios. Así que hay que valorar ese tipo de gente que sepa contabilidad y además tenga valores. Porque vean, si tú tienes un mal contador, él te va a ser parte del fraude o te va a cometer fraude. Aquí lo que les decía, en lo que no me he equivocado, quienes más cometen es en la parte de ventas, cobranzas y en la parte operativa. En la parte operativa son los que ellos más. Ese iba a ser mi respuesta. Yo no hubiera respondido el contador. Yo no hubiera respondido el contador. ¿Ya? Y estos son los que cometen también fraude, ventas, operaciones. Operaciones, porque está ligado al tema de gastos. Es la parte operativa. Dentro de una organización, normalmente, ¿qué es lo que explico en otras materias, en auditoría gubernamental? Dentro de una organización hay dos áreas o dos tipos de actividades.
Y eso es en todo tipo de organización. Hay actividades administrativas y hay actividades operativas. A eso nos referimos, operativas. Y en cualquier tipo de organización, hay actividades administrativas que apoyan las actividades operativas y estas operativas son la razón de ser de una organización. Entonces, si hubieras respondido, hubiera estado yendo por este lado. Otra de mis respuestas que hubiera dado es esta, ya que la alta dirección, ellos conocen los controles y ellos tienen la posibilidad de hacer fraude. Pero ojo, aquí están los empleados también, ¿no? Aquí están los empleados en ventas y operaciones, incluyen ejecutivos medios y empleados. Pero estamos viendo áreas donde más se pueden cometer. Es decir, donde se puede cometer más fraude es donde se maneja dinero, donde se gasta el dinero de una organización. ¿Y dónde es eso? Ventas y operaciones. Y así vamos, adquisiciones. Vean, adquisiciones, lo está separando. Adquisiciones también es otro elemento bien importante. Es otro elemento importante, porque, porque ellos son clave para controlar unos procesos de contratación. En el Estado, este es el punto débil, el tema de las adquisiciones. Ya, a pesar que tenemos bastantes leyes y bastantes leyes, controles en la parte de adquisiciones, sigue siendo un punto débil. Miren, hasta en el privado es un punto débil. Y así vamos bajando aquí que tenemos producción, manufactura, van bajando. Recursos humanos también es un punto importante de fraude. Pero vean, en este estudio está 12%. 12%. Porque la verdad, lo que les digo, yo al menos tengo un concepto de que este estudio ha quedado muy chico, ha quedado con respecto a la corrupción. Es que la corrupción es más fácil, más difícil de describir y más difícil también de reportar. Ya la corrupción es más compleja. La corrupción es mucho más compleja, yo diría, que la apropiación de activos y la de fraude en estados financieros, porque fraude en estados financieros está casado a números y a los estados financieros es más factible de descubrir. Y el tema de la apropiación también está relacionado con los estados financieros, es más factible de descubrir, a diferencia de una corrupción de charles, de negociados, de ponerse de acuerdo, de favorecer a alguien y meter a gente incompetente dentro de la organización, es un poco más complicado identificar, pero no imposible. Sí, también se puede identificar. Pero Este es el comportamiento entonces de las áreas. Lo que en sí no, como les digo nuevamente, con contabilidad, si tenemos malos funcionarios en contabilidad, el contador hace maravillas y está en el puesto número uno. Está en el puesto número uno. Y entonces a tomar en cuenta, un poco hay que ver la psicología del contador. Yo la verdad es que valoro a la gente honesta. Dentro de una organización, el mayor valor, tienes que tener dos cosas, ser honesto y ser competente. Cuando tú eres competente y eres honesto, tenemos el empleado ideal o el trabajador ideal. Pero cuando son incompetentes y además no son honestos, realmente tenemos malos funcionarios tuviéramos. Y eso hay que ir analizando. Realmente es muy bonito analizar estas estadísticas porque con esto cuando haces una auditoría financiera, es clave el contador. El contador te podría dibujar dónde se comete más fraude, la estadística que está haciendo en contabilidad. Después estamos en ingresos, en operaciones, la alta dirección. Estos son los principales que cometen fraude dentro de una organización. Pero veamos también, estamos viendo el tamaño. Realmente estos gráficos te dan en tamaño. Cuando comete la alta dirección, los fraudes son más grandes. El contador es 197,000.
La alta dirección tiene una pérdida media de 850,000. En pocas palabras, si vemos, si buscamos en conclusión, si vemos quiénes cometen, en qué área cometen más fraude y más cantidad, entonces ahí sí ya cuando conjuncionamos otra cosa más, tenemos que la principal área donde nos puede afectar más impacto en los estados financieros en el tema de fraude es la alta dirección. Por la cantidad, el porcentaje de casos y este es el área. Y aquí está el área. Entonces, ven, este sería el mayor impacto que nos va a dar, borraremos, está muy borroso. El que nos va a dar mayor impacto es este, la dirección, la alta dirección. No es el que comete más veces, es el 10%, pero es el que comete más fraude en cuanto a importe, impacto. Entonces, de todos los cuadritos, veamos quiénes son los que cometen más grande. Y aquí hay otro grande, Consejo de Administración. Y está relacionado con los ejecutivos. Estos son los que cometen más fraudes mucho más grandes. Mucho más grandes y por su posición que están, ¿no? Por la posición que están. Ya, bueno, término medio es el contador. Término medio es el contador. Término medio es el contador. Acá está el contabilidad. Entonces, contabilidad. Entonces, estos gráficos nos permiten también nosotros hacia dónde tenemos que apuntar nuestro trabajo. En conclusión, ¿quién va a producir más pérdidas por fraude en una organización? Es la parte de la alta dirección. ¿Quién es el que comete más fraudes o en qué área se ha cometido más fraude? Contabilidad. Así que serían nuestras banderitas rojas estas áreas. Serían nuestras banderitas rojas estas áreas. Nuestras áreas para poder... veamos dónde está adquisiciones. Es poquito, 150,000. Ya otro grande, 150,000. Entonces, hay un comportamiento. En pocas palabras, todos pueden cometer fraude. Todos pueden cometer fraude. Pero en el estudio está saliendo ciertas áreas donde sí se comete más fraude. Y hay que considerar cuando hacemos una auditoría. Aquí vemos el género del defraudador. Y ahí yo debía preguntarles. A ver, no sé, lo ocultamos. Ya no vamos a poder ocultar, ya han visto, creo. A ver, jóvenes, quiero que participe alguno de ustedes. ¿Quién creen que comete más fraude? ¿El hombre o la mujer dentro de una organización? Hablando de sexo. A ver, alguien activa su micrófono. Listen, yo pienso, yo pienso que es más el hombre quien comete más los fraudes. Y a ver, un hombre que ha sido ofendido dice que nosotros somos más corruptos. Somos esos jóvenes. A ver, alguien que participe. Bueno, sí tiene la verdad, licenciado, Ya. ya que, digamos, el hombre está más tentado a cometer más corrupción que la mujer, ¿no? Ya está muy bien. Ya son percepciones. Les he dicho, los números te dan un reflejo, pero no es absoluto. Y vamos a ver si hay un comportamiento de que hay más trabajadores hombres que mujeres. Pero yo les digo, en mi seguro, los asegurados, el 52% de asegurados son mujeres activos, trabajadores activos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día los tiempos están cambiando. Hay más trabajadores, hay más trabajadores mujeres que varones. Ahora, depende en qué posición están. Lo que decía también su compañero es que puede ser, es posible de que también los hombres estemos tentados más a la corrupción. Eso es cierto. Pero eso es relativo, ¿no? Personalmente considero de que tanto el hombre como la mujer puede cometer algún tipo de fraude. Puede cometer algún tipo de fraude. Ya, pero veamos qué dicen los números ahora. Veamos quién tenía la razón.
quién tenía la razón en estos números. ¿Qué tenemos? A ver, dice el género del defraudador. El género del defraudador. ¿Qué sexo tenía? Dice, en los casos de estudio 2016, 69% de los defraudadores son hombres y 31% son mujeres. Ya, evidentemente, ustedes han ido de que más cometen fraude los varones, pero eso es relativo. Yo digo 50-50. Había una temporada donde habían pura alcaldesas interinas en La Paz. Ya varios alcaldes hemos tenido una temporada, ustedes tal vez no se acuerdan. Pero la verdad, la corrupción es transversal a cualquier tipo de institución y a cualquier persona. No distingue género, pero aquí sí las estadísticas están diciendo que más, en este caso, más eran los, más eran los, más eran los varones los que han cometido. Y en el 2012, y femenino, 35% en el 2012. En el 2016, femenino ha subido, no, perdón, ha bajado. Ha bajado y el masculino ha subido al 69%. Ya, no es que también, la verdad, no parto de que los hombres seamos más corruptos. Yo también, pensando en mis casos, en los casos que he encontrado el tema de corrupción, eran más varones. En los cheques eran puro varones. En apropiación de recursos en Tarija era mujer. En apropiación de recursos en Alianza, La Paz, era mujer. En apropiación de vuelos ejecutivos eran puro hombres, porque eran puro aviadores, no habían mujeres de la Fuerza Aérea. Entonces, eso es relativo. Si tú tienes más trabajadores hombres y menos trabajadores mujeres, la probabilidad de que cometan más fraude los masculinos es mucho mayor. Es decir, habría que ver la ponderación de cuántos trabajan. Por eso es relativo. Es decir, de que el hombre o la mujer es más corrupto, eso es relativo. Yo lo dejaría, es que todos podemos cometer fraude. Pero aquí los números están diciendo que han cometido más fraude los varones, pero habría que analizar que de los 2.410 casos, sus trabajadores, qué porcentaje eran varones y qué porcentaje mujer. Ahí sí tuviéramos un dato mucho más real. Y la verdad es que si vamos a eso, tenderíamos personalmente, es que todos somos susceptibles a cometer fraude. 50-50. Ya es más, en la teoría del delito que hacen muchos estudiosos de la criminalidad, es que cualquier persona puede cometer fraude. Cualquier persona puede cometer un delito. Cualquier persona puede matar a una persona. Ya sea en defensa de tu familiar, en defensa de tu hijo, en defensa de tu papá, podrías cometer delitos. Es decir, cualquier persona puede cometer delitos. Eso está demostrado con estudios, con todo ese tema. Entonces, tanto que seas hombre, mujer, lo mismo, que seas blanco o negro, es casi lo mismo igual. Es decir, todas las personas tenemos 50% de hacer el bien y de hacer el mal. Pero los números están diciendo aquí que quien ha cometido más fraude en estas estadísticas es el varón. Lo que les he dicho, habría que ver la ponderación. Gracias, jóvenes, por su respuesta. ¿Ya? Entonces, yo la verdad no me confío mucho de que las mujeres no cometen o cometen menos fraudes. No estoy de acuerdo. Para mí, dentro de mi organización, todos son susceptibles de cometer fraudes. Así que todos son sospechosos de que hayan cometido fraude como auditor para mí, ¿no? A ver, veamos otra gráfica. Dice pérdida mediana por género, ya masculino, femenino. Ya, en cuanto a la pérdida, estos cuadros ya no hay mucho que explicar, son muy claros. Dice el masculino ha cometido una pérdida media mayor. Su pérdida media de los últimos 3 años, de los últimos 3 informes, 12, 14 y 2016, es mayor que de las mujeres. Esto puede estar explicado, ¿se acuerdan? Que cuando se comete menos fraude, jóvenes, estamos viendo que es apropiación.
apropiación y además lo hacen los empleados. Entonces, habría que analizar también si parte de el porcentaje de ejecutivos, de personal ejecutivo medio y alto, son mujeres y masculinos, porque eso ¿se acuerdan? Que cuanto más nivel jerárquico tenían, la media era mucho mayor, la media del fraude, la media del fraude cometido de los casos. Entonces puede estar relacionado también con eso. No es que las mujeres cometen menos fraude y más importes más pequeños. Eso puede ser relativo. Habría que también buscar una explicación con el nivel jerárquico, con el nivel jerárquico. Pero aquí ya nos están dando ciertos comportamientos. Vamos a alguna conclusión tal vez tenga en la revista. Veamos posición del defraudador media por género. Veamos por género. Ya va complejizándose ya un poco los cuadros. Aquí tenemos los colores. Color claro masculino, color azul más oscuro femenino. Y aquí tenemos, dice pérdida mediana. Pérdida mediana, aquí hay una pérdida mediana. Y además ahora ya estamos viendo por cargo, por posición. Lo que les decía, ¿no? Lo que les decía el anterior cuadro, habría que también analizar cuánto es, si ellos también están en mandos jerárquicos, Cuando hablamos de los mandos jerárquicos, ya hemos establecido de que la pérdida media es mucho mayor. Ya es mucho mayor. ¿Quién comete más, hombre o mujer? Seguimos en el hombre. Ya, su pérdida media, sí ya nos está mostrando. Nos está mostrando de que sí, el hombre, porque ya estamos hablando con posición más. Pérdida media estamos hablando ya de hombre o mujer. Entonces la pérdida media es que los varones son los que cometen fraudes más grandes. Ya, eso está demostrado con este segundo cuadro más. Ya ni por dónde es que tal vez la explicación es que los varones tenemos 3 hogares, ¿no? Y necesitamos más recursos económicos para mantener los 3 hogares o las 3 familias. Tal vez sea esa una explicación. Parte del fraude tiene que ver un poco con el tema sexual. Ya, y puede ser que sea una explicación esa. Ya, pero o es que tenemos unas vidas más lujosas. Y ya, a ver qué va a querer un hombre que comete fraudes, qué va a querer, así como pare. Primero, su chica. ¿Y qué le daba a su chica? Autos, lujos, fiestas, casas, mansiones, lanchas, todo ese tema. Entonces, probablemente, un ratito, jóvenes. Entonces, el tema habría que buscar algunas explicaciones, habría que buscar. Y aquí estamos entrando ahí al campo de la psicología forense. Ya, yo he llevado psicología forense y es interesante ver esa parte también es importante ver un poco lo que es la psicología forense. Entonces está demostrado con este cuadro más que las mujeres sí cometen, cuando cometen fraude, sus pérdidas medias han sido menores. Ya está demostrado. A nivel director operativo, igual los varones cometen un poquito más fraude y las mujeres casi, 28,000 de diferencia, es casi muy similar. Y cuando estamos hablando de empleados, igual de empleados, el varón, evidentemente el varón es el que hace mayor daño, está demostrado numéricamente. Ya no puedo objetar yo ya. A estos números ya no puedo objetar. Ya está demostrado que el varón comete más fraude. Todos pueden cometer fraude, que es otra cosa. En estas estadísticas el varón ha cometido más fraude y tienen fraude, una media de fraude mayor que las mujeres. Ya ves.
las mujeres tienen entonces menos necesidades. A lo mucho, yo les cuento que, si no me equivoco, la de Tarija, la que se apropió 70,000 bolivianos, creo que se hizo hacer cirugías plásticas, o cuando va por un problema de familiar, tiende a cometer fraude. Ya, eso es psicología forense, ya, psicología forense, sí, muy interesante. Gracias por su participación, jóvenes. Ya, los varones, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que investigarles más a los varones. Ya, y un factor de fraude es el tema de la vida. Y vamos a ver, hay un gráfico, la vida que llevan los defraudadores. A ver, aquí veamos, seguimos viendo defraudadores. Defraudadores. Tenemos los defraudadores. Dice frecuencia de esquemas por género. Esquemas. Ya, y además estamos viendo por sexo. Ya, este cuadro ya nos está aclarando mucho más al primer cuadro, ¿no? El primer cuadro, que más varones que mujeres y que cometen fraude. Pero como les digo, en la teoría del delito es que todo ser humano puede cometer un delito o un fraude. Hay la probabilidad. O sea, me vienen a ofrecer a mí también, no sé si Emilio Derez podría corromperme, ¿no? Y si a una mujer también le van a ofrecer 20,000 dólares, puede ser que también se corrompa. Y ahí está los temas de los principios. Veamos este gráfico, está ya dividiendo por tipos de esquemas de fraude. Por tipos de esquema de fraude. Y cuando hablamos de por tipos de esquema de fraude, ¿qué dice? Ya hemos establecido en gráficos anteriores que fraude en estados financieros es menor, los casos. Lo que más se da es fraude en apropiación indebida de activos. Eso ya hemos establecido en los tipos de fraude. En los tipos de fraude. Y corrupción estaba al medio. Y ahí veamos aquí frecuencia de casos. Frecuencia de casos en apropiación indebida, y vean que femenino, lo que les decía, es relativo. Aquí sí se cumple un poco lo que les decía. En apropiación, más están haciendo las mujeres más fraude. Por eso es que su media era mucho menor. Su media era mucho menor. Entonces le está ganando a los varones en apropiación, es decir, los fraudes, la mayor número de casos de apropiación indebida lo han hecho mujeres. En conclusión, vamos a llegar de que fraude lo pueden cometer cualquiera, hombre o mujer, ya, y estamos viendo que en esto ya se está volteándose un poco la tortilla. Sí, en la media global, cuando veíamos, sí, el hombre cometía más fraude. Pero cuando estamos viendo en apropiación, es decir, habría que cuantificar nuevamente es cuántas personas hay de empleados, hombres y mujeres. ¿Cuántos ejecutivos hay de hombres y mujeres? Pero vean, como la media de la mujer era menor, la tendencia era apropiación indebida de activos, es lo que les decía. Ya, corrupción, aquí, corrupción, quedan chicos en todo esto. Aquí está diciendo que el varón hace más fraude en corrupción. En fraude en estados financieros, el varón es el que hace más fraude, más casos sabido. Como les digo, estos números podrían ser relativos, no son muy absolutos de decir. Personalmente me voy a la teoría del derecho, a la teoría del delito, es que todos pueden cometer fraudes. Si una organización es de pura mujeres, ¿quiénes van a cometer delitos? Van a ser mujeres. Pero no por eso que las mujeres solamente cometen fraudes. Entonces eso es relativo. Eso podría cambiar, jóvenes. Ya, yo me quedo con la teoría de que todos pueden cometer delitos o fraudes. Pero aquí está demostrando de que por qué estaba hacia abajo la tendencia de la mujer en cuanto a cantidad del fraude, era porque más está asociado a apropiación indebida de activos. Por eso es que su tendencia era mucho menor. Ahora veamos, y a ver, 2, 3 gráficos más. Tenemos 10 minutos, pero tenemos varios gráficos más por ver.
Se vuelve incansable estos gráficos, se vuelven incansables. Defraudadores, seguimos los defraudadores, dice, edad del defraudador. Ya, hay una media, vean, hay una media, el defraudador, lo óptimo, entre el 20 y 19% está entre 36 y 45 años. Yo me he salvado, yo estoy entre 26 y 30 años. Ustedes están en esto, ¿no, jóvenes? Están menores a 26 años, menos fraude cometerían. Son más novatos hasta para cometer fraude. Bueno, es que también la edad de trabajar es normalmente, vean, no es que los jóvenes cometen menos fraude, también es que la media de los trabajadores, habría que ver la media de los trabajadores, la edad media de los trabajadores. Por eso es que eso es relativo a estos números, hay que interpretar. Hay mucho que interpretar en estos gráficos, ¿ya? Hay mucho que interpretar. No es que sean más jóvenes. Aquí nos está diciendo, pareciera, ¿no? Que más jóvenes, menos fraude. Hay una media donde comete más fraude y más viejitos, y un poco nos dice eso, ¿no? Más viejitos y cometen menos fraude. Pero estos viejitos que cometen, o estos mayores a 60 años, estos mayores a 60 años que cometen fraude, bueno, pues hacen fraude más grande, ¿no? Hacen más fraude. Entonces, es relativo, ¿no? Cómo es relativo. Entonces, esto debe ser por la edad de trabajo, por la edad de trabajo, por la edad de trabajo media que debe haber vean, estamos más o menos aquí en una media. La mayor parte de los porcentajes eran en esa edad media, entre 36 y 40 años, porque estás ya metido ahí, tienes que conocer los controles. ¿Y se acuerdan con la antigüedad de los trabajadores? Si tenemos a un trabajador de 26 años, no va a tener 10 años de antigüedad. ¿En qué antigüedad donde se cometía más fraude? Era entre 1 a 5 años, ¿se acuerdan? Entre 1 a 5 años. Si a este le bajamos 3, 4 años, a sus 22 años no está trabajando, ¿no? Puede estar trabajando, pero va a ser ayudante y menos posibilidad de cometer fraude. Entonces, cuando estamos hablando de la edad media es esto. Los mayores cometen menos fraude, pero cometen fraudes mucho más grandes. También aquí una explicación que normalmente los ejecutivos no son muy jóvenes en la mayor parte de nuestro medio, ¿no? Pero en otros países sí, los ejecutivos son relativamente más jóvenes. Pero en países extranjeros, entre 30 y 40 años son ejecutivos. En nuestro país de 40 a 45 años de edad están volviendo ejecutivos. Entonces hay algunas explicaciones que dar. Entonces, en cuanto a la edad, los que cometen más fraude en la media es entre 31 a 46 años. A 46 años. Después, entre 50 y 51, y es un poco psicología de las personas. Entre 50 y 60 años buscan seguridad a las personas. Están de bajada y empiezan a rebajar el tema de fraude. ¿Por qué? Porque están entrando a una etapa de envejecimiento y ellos ya se van cuidando mucho más. Por eso es que su porcentaje va bajando. Ya conseguir trabajo entre los 50, 55, 50, 50, 56 años, 60 años, es mucho más complicado y a cuidar más el trabajo. Es decir, ya hay actúa un poco de psicología forense. Psicología forense. Estos están en su plenitud y están en su auge, ¿no? Además, entre 51 a 60 años, ya los varones también pensamos menos en mujeres, ¿no? Ya estamos entrando a la etapa pasiva. Entonces puede tener esas explicaciones que no tienen ya, digamos, un estilo de vida mucho más amplio en cuanto a mujeres, autos, fiestas, todo ese tema. Puede ser una explicación esa, el comportamiento de la personalidad. Pero habría que entrar mucho más en lo que es a psicología forense. Ya nos apuraremos, ¿qué tenemos? Más nivel académico, mayor pérdida. Ya, entonces aquí aquí está, en este gráfico está analizando el nivel académico del defraudador. Ya, cuanto más profesión, la pérdida es más alta, la pérdida media es más alta. Es decir, si se ensucian con más importe. Pero
¿Quiénes cometen más fraude? ¿A qué nivel de licenciatura? Estamos hablando de, perdón, de profesión o nivel académico, es a nivel de licenciatura el 47%. Ya es un poco en medio camino de la profesionalización. Quieres en licenciatura y la tendencia a que tú cometas más fraude. Dice más casos de fraude, también va subiendo. Más nivel, más fraude. Ya interesante el gráfico, pero los que han cometido más fraudes a nivel de licenciatura. ¿Por qué? Porque están en cargos importantes a nivel de licenciatura. El impacto de la colusión. Veamos la colusión. ¿Y a qué es la colusión? Es cuando se ponen una o más personas para cometer un fraude. Ya cuando vulneran los controles que existen dentro de una organización. Eso llamamos colusión. Se ponen de acuerdo varias personas. Y aquí está analizando la colusión el número de defraudadores. Fraude comete una persona, dos personas, tres personas. Cuantos más participantes, es más grande el fraude. Es más grande el fraude. Más personas, más grande el fraude. Y hay una también tendencia, más personas, fraude. Es cierto, ¿no? Más personas, más fraude. Pero también veamos, por otro lado, el número de casos. Es más fácil cometer más casos, solo una persona que varias personas. Dice, perdón, se escucha entrecortado. ¿Y por qué? A ver, vamos a analizar. Y a ver, jóvenes, ¿es esto cómo me escucha? Porque no tengo ninguna señal de... No tengo ninguna señal. A ver, ¿otros cómo me están escuchando? Sí, licenciado, se escucha Ahora sí entrecortado. está bien. Y algunos Entrecortado, dice. entrecortado. Ahora, Sí, ahora se escucha ahora se escucha normal. bien. Hace rato Escucha estaba bien. entrecortado. Ya, En la explicación del cuadro estaba entrecortada. ya, gracias, gracias. Estamos 80, ahora estoy con buena señal, no puede fallar ya la señal. Estoy con cableado. Y entonces lo que estamos viendo es que rápidamente estamos viendo el impacto de la colusión, la participación de personas en el fraude, el número de personas que participan en el fraude. ¿Qué es la colusión? La colusión es la participación de varias personas en eludir los controles. Y aquí hacen el análisis de uno que comete el fraude, dos personas, tres o cinco personas. Más personas cometen mayores cantidades de fraude, su media es más, pero más personas es menos casos y menos personas es mayor el número de casos. Es que es fácil, ¿no? Una persona va a cometer nuevamente más fácil es de que cometa una apropiación de recursos. ¿Qué tipos de fraude más teníamos? Era la apropiación de recursos. Y la apropiación de recursos lo va a hacer uno o dos personas. Ya para apropiarse recursos no se van a poner de acuerdo varias personas, pero para cometer fraude en estados financieros normalmente tienen que ponerse más personas tienen que ponerse de acuerdo, pero también los fraudes son mucho más grandes. También está relacionado esto con el tipo de fraude, En conclusión, que la mayor parte de los fraudes, el 50% de los fraudes lo comete una sola persona. Habría que analizar mis estadísticas, las que yo también tengo. Habían fraudes que cometían una sola persona, fraudes que cometían varias personas, en mis casos, en dos casos, a ver, individual, otros, varias personas, participaron entre 4 o 5 personas. Y eso es también relativo. Entonces, es la explicación que nos va dando. Conclusión. Hay una conclusión, dice, la gran mayoría de los defraudadores son delincuentes por primera vez. Ya se les ha hecho también una investigación, un perfil de investigación, de que si tenían antecedentes anteriores. Y se ha establecido de que no tenían antecedentes anteriores. La mayor parte de los que han cometido fraude, el problema es que muy pocos casos se llega
muy pocos casos se llega a estrados judiciales y demostrar la culpabilidad en materia penal. Esa es la última parte que se va a ver los resultados del fraude. Ya, entonces, probablemente es que ellos no tenían antecedentes, pero que los estudios señalan que es la primera vez que han cometido. Y veamos, es el 83%, el 83% no tenían antecedentes penales anteriormente. Para entrar a trabajar a la administración pública se necesita de antecedentes penales. Nos piden antecedentes penales. Y ese es un requisito para entrar. Entonces, tú tienes que tener 0 de antecedentes penales y entras a trabajar a la administración pública. Y si te van a hallar alguna vez, va a ser tu primera vez, digamos. Por eso es que se ha establecido esto. Es decir, que no es repetitivo de los defraudadores. Y muy pocos, muy escasos casos que tuvieran ya una sentencia anterior y han entrado a trabajar a otra organización. ¿Por qué? Porque si lo sentencian ya no va a ir a trabajar a otra organización. No tendrían que ir a trabajar a otra organización. Esa es la conclusión. Ahora tenemos también seguir defraudadores, vivir más allá. Vamos a quedar en este último gráfico, jóvenes, ya 12 y 3 minutos. Vamos a quedar y nos quedaría los resultados. Es bien importante los resultados del fraude. Pero veamos el último gráfico de los defraudadores. Este gráfico también es muy interesante. Ya es muy interesante. Los defraudadores. Banderas rojas de conductas. A estos llamamos nosotros factores. Algunos factores, y esto se lo está llamando como banderas rojas. Algunos factores que el auditor tiene que tomar en cuenta al momento de hacer cualquier tipo de auditoría. Dice, pero aquí están hablando en frecuencias acumuladas. Más del 91% de casos, al menos una bandera roja fue identificada antes de la detección. En el 57% de los casos, 2 o más de estas fueron. ¿Dónde están? En más del 91% de los casos, al menos una bandera roja fue identificada antes de la detección. Es decir, que ya hay, antes de que hayan estos fraudes, que se hayan cometido los fraudes, ya existían algunos factores o riesgos de fraude, llamamos, riesgos de fraude. Entonces ya habían algunos riesgos de... ya vamos a terminar. Riesgos de fraude. Riesgos de fraude. Entonces ya habían algunos factores. ¿Y cuáles son estas banderas rojas? Estas banderas rojas, dice, vivir más allá de los propios medios. ¿Ya? Este es uno de los factores, unas banderas rojas que ya estaban. Una técnica que se utiliza es de vez en cuando entrar a ver un poco el perfil. Entonces tenemos el perfil de los defraudadores. Es que normalmente ellos tienen una vida mucha más alta de lo que reciben sus ingresos. Ya en temas de gastos, autos, propiedades. Y ahí tenemos el caso de Pari, ¿no? El Pari de Banco Unión, que empezó a tener una vida ostentosa, una vida más allá de sus medios. Y eso también te llama la atención hasta el lavado de dinero, ¿no? O en el narcotráfico. Una persona común y corriente tendría que tener, por eso me han visto a mí vestir sin terno, con ropa nacional y todo ese tema, ¿no? Entonces no tienes que demostrar un poco el perfil, pero también hemos visto que el auditor no maneja ni un recurso y es el que comete menos fraude. Es el que está metido menos en el fraude. Entonces, un factor para poder identificar fraude, llamamos esas banderas rojas o factores de riesgos, es que los empleados tengan una vida más allá de sus propios medios. Ya de vez en cuando hay que chequearse cómo su vida, su forma de gastar, esas cosas también permanentemente yo voy viendo dentro de mi organización. Si bien no lo documento, pero sí me permite también para tener una idea de los funcionarios o de estas banderas rojas o factores de riesgos. Otro elemento importante otros de los elementos importantes es que tenía ya dificultades financieras y aquí se va la oportunidad.
o la motivación, por ejemplo. Son factores relacionados a la motivación. Varios de los fraudes que yo he revisado es que de los que han cometido fraude dentro de la organización tenían problemas financieros, pero los que eran más eran por vivir mejor. Ya, por vivir mejor, mejores. Hay gente, no sé cómo gastan, van a una discoteca y pueden comprar 2 botellas de whisky de a 500, 1000 lucas. Yo digo, y cuesta ganar y gastar 1000 lucas de un tiro así, realmente, al menos para mí no va, pero si te ha venido la plata fácil, probablemente la plata lo gastes fácilmente. Y así vamos viendo relaciones inusuales acerca con proveedores y clientes, actitudes inescrupulosas, divorcios, por ejemplo. Es cierto, ¿no? Yo también he visto varios los casos, los que han cometido fraudes tenían dificultades financieras y además estaban pasando por una época de divorcio. Ya, y normalmente son banderas que te pueden llamar la atención o factores que pueden llamarte. Y así vamos, por ejemplo, la adicción también. La adicción podría hacer cometer fraude a las personas, apropiación, cuando están metidos en temas de drogas. Ya, y así vamos viendo, sin banderas rojas, 8% se echas a tomar vacaciones. Mira, un 7% de las banderas rojas no salían de vacación. También ese es un comportamiento que se analiza en psicología forense. Aislamiento, problemas legales pasados, ¿cuál era más? Dificultades, actitudes inescrupulosas, control excesivo, falta de voluntad para compartir responsabilidades. Cuando se crean los reyes chiquitos. Esto cuando no compartes tu trabajo, cuando lo haces una isla tu trabajo, también ahí es un factor que podría llevarte a riesgo. Entonces, banderas rojas son los que llamamos algunos factores de riesgos de fraude que podrían estar presentes dentro de una entidad, dentro de una organización, y esos hay que irlos identificando. Este cuadro nos serviría para identificar un cuadro de banderas rojas de factores cuando hacemos una auditoría financiera. Entonces, nos podría ayudar este cuadro para determinar nuestras banderas o factores de riesgos. Y eso habría que hacer una matriz y ver, digamos, los ejecutivos, los empleados, tales personas, hacer así como una encuesta, a ver cómo vive bien, mal, alta, sí. O sea, se puede hacer maravillas, se pueden hacer controles, se pueden implementar desde recursos humanos, dirección, desde auditoría también podemos hacer controles, sí. Podemos crear unas matrices para identificar en qué áreas o qué funcionarios tienen banderas rojas. Se puede hacer, realmente hay muchas herramientas, pero este cuadro nos ayuda a hacer ese tipo de herramientas o identificar esos factores de riesgos. La verdad que una auditoría financiera no te lleva mucho tiempo, por eso es que muchas cosas ya los tienes ya preformateado y no los llevas así como deberías analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque no es una auditoría exclusivamente para identificar fraude. Ya con eso hemos terminado un poco lo que es los defraudadores. Ya, y un punto bien importante son los resultados de los casos de fraude que vamos a ver a la siguiente clase, que esta parte va a estar relacionado con las últimas partes de nuestra auditoría, el proceso de la auditoría y los resultados hacia dónde llegamos. Después de la auditoría, ¿qué resultados llegan? Hemos analizado el fraude, hemos analizado el tipo de fraude, la forma como hacen el fraude, la forma de detección del fraude, a las organizaciones víctimas y hemos analizado a los defraudadores. Ahora vamos a entrar a lo que son los resultados del caso, que vamos a ver la siguiente clase, que es bien importante y nos va a servir para las siguientes clases también, esta parte de las estadísticas. Jóvenes, aquí quedamos porque ya es hora, tienen clases si no me equivoco, de seminario de grado. Bueno, ya todos están pasando por clases y quería subir esto aquí arriba y no he podido subir, y será la próxima clase. Ya, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta?